Leemos Mateo, lo que pongan de pie, capítulo 9, a partir del versículo 1. Y bueno, así dice: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Señor, gracias por esta palabra. Ayúdanos a verte con más claridad y más nitidez. Señor, dibuja delante de los ojos nuestros de la fe tu grandeza, y que puedas así alegrar nuestros corazones y mirar con el lente aumentado, Señor, de la fe, para creer en grandes milagros y maravillas que tú, siendo Dios, lo sigues haciendo, como ayer y más aún en este tiempo de gloria postrera. Gracias te damos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Hermanos, tomen asiento y es bueno el reconto, ¿no? Es bueno volver de alguna manera, porque no casi que podríamos decir hoy, a una campaña evangelística. Yo en estos días me veía, para sorpresa mía, porque no estaba planeado para mí en nada, el estar como me encontré de repente mirando archivos viejos del canal de YouTube de nuestra iglesia. Y ahí bajando y mirando cosas viejas, por ahí me encontré de campaña como las campañas que también solíamos hacer, campaña con megáfono en mano, y ahí estaba con unos cuantos años menos, y con ese megáfono anunciando las virtudes, las grandezas, el poderío de nuestro amado Jesucristo, a oídos de gente nueva. Sí, indudablemente sería así allí en la Plaza del Entrevero. Pero nosotros, que tenemos que renovarnos y renovar nuestros oídos espirituales, es bueno que nos hagamos un poquito campañeros. Decirle que tenés al lado: estamos de campaña. Se tiene que agitar el agua hoy. Se tiene que agigantar la fe, y tenemos que mirar al Señor como tenemos que mirarlo, como alguien definidamente, muy claramente, según este mismo pasaje que nos lo deja ver de esa manera también, como alguien que vino especialmente a sanar enfermos. Decite a vos mismo: ¿escuchaste? Porque eso nosotros mismos tenemos que aplicarlo nosotros cuando nos viene el dolorcito, cuando nos viene el síntoma, cuando nos vienen los años, cuando nos viene la cédula y nos dice: sí, no solo como el caso mío, que ya está, la tengo vencida, tengo que renovarla. No sé por cuántos días más me lo van a dar, ¿no? O años, o ya vitalicia. Dice que puede ser cierta edad te la dan vitalicia, porque ya se va. Pero tenemos que acordarnos, hermano, que el Señor es nuestro sanador. Y que Él vino oportunamente y sobre todo a sanar enfermos. Él que nunca enfermó, pero Él que todo lo sabe. Él que todo lo entiende y lo conoce, porque Él sabe por qué sufrimiento pasamos en el todo de nuestro ser y en nuestro existir. Si más allá, como te digo, que Él jamás enfermó, pero Él es el Dios de todo el conocimiento, y Él sabe exactamente aquello por lo cual se está sufriendo en muchos casos. Porque la enfermedad es cruel, la enfermedad es enfermedad y enferma no solamente tejidos, no solamente órganos, enferma la mente, enferma el ánimo, y nos deja muchas veces aplastados y aplanados bajo malas noticias y propias limitaciones de una enfermedad, porque acá se está hablando de un paralítico.
¿sí? Y la parálisis viene en diferentes medidas cuando viene la enfermedad que sea, ¿no? Hay gente que queda paralítica del menú que quisiera comer y tiene que cuidarse de ciertos alimentos y cosas mucho más grandes y más profundas también, de las cuales el Señor dice: tengo de ti misericordia y hoy vine a sanarte como sané entonces a aquel paralítico. Porque Él es nuestro sanador. Porque Él es el que también sabe de las enfermedades otras que hay también, ¿no? Porque hay gente que está paralítica, gente que está dependiente de otros, gente que no se puede autovaler, gente limitada, gente paralizada, como un paralítico que quiere moverse, que quiere mover la situación y no puede, están paralíticos. Bueno, para ti he venido también, te dice el Señor Jesús en esta campaña evangelística interna, donde tenemos que saber que a eso Él vino. Dice que Él vino como médico, como sanador. Él no vino a los sanos, porque no todos están enfermos, no todos están paralíticos, no todo es tan terrible. Pero cuando nos toca vivir eso, Él viene no solamente para vivir eso con nosotros, sino sobre todo para no solo estar ahí. Él no es dama de compañía. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es el que sana y sanará todas tus dolencias. ¿Cuántas? Todas. Las pequeñas solamente no, todas, las grandes también. Esas dolencias que están doliéndote en diferentes órdenes y muchas veces están por allá en otro orden, en otro margen de nuestra existencia y se trasladan sin permiso, ¿sí?, a nuestro cuerpo, las enfermedades psicosomáticas. Y vienen tantas afecciones y, ¿por qué no decir también infecciones? Vos sabés que por los problemas que te paralizan se te baja el sistema de defensa. ¿Sabías eso? Pero cuando estás alegre, ¿y cuántos dicen estoy alegre? Porque yo me acuerdo en este momento de la prédica del jueves pasado, vos no sé si te la acordás, Dios nos hablaba a través de un salmo, ¿sí?, que tenemos que estar gozosos por las cosas maravillosas que Dios va a hacer. Porque como lo venimos tratando de transcribirlo hacia ustedes, Dios nos ha anunciado y nos está apurando porque vamos a recibir herencias de Dios, bendiciones de Dios grandes. Así que nosotros tenemos que alegrarnos, tenemos que verlas por la fe, pero tenemos que pelear por ellas y por eso estamos ayunando en esta semana, Estamos ayunando contra toda obra de maldad, contra esos demonios que son una plaga espiritual, pero que ya están vencidos. Pero lo cierto, hermano querido, es que es el tiempo de alegrarnos en la esperanza de aquel que fue y es y sigue siendo el que será por los siglos de los siglos, que es nuestro sanador. Jesús vino a sanarnos. Levantá tu mano y decirle: vos sos mi sanador, Jesús. Y cuando decimos sos mi sanador, sos el sanador de mis oraciones y de mis peticiones, ¿no? Porque a veces no somos nosotros los que enfermamos, sino los nuestros. Y para eso Él también es tu sanador, el que sana a los tuyos. El que los vas a poder mirar quizás en algún momento con algo de preocupación, pero con mucha confianza en Dios. Y saber que el que empezó la obra la va a terminar y poder saber que pronto vas a llegar al momento que vas a mirar a los tuyos que quizás entraron en cuadro de enfermizo, de alguna enfermedad, y lo vas a ver salir victoriosos, no con la cabeza agacha, no con secuelas, sino con una gran gloria y un gran testimonio para el gran yo soy. Jesús vino para sanar. ¿A qué más vino? Miralo, aquí todo esto está en el versículo 2. Dice que además Él vino ¿a qué? Mira, a dar ánimo. Él vino a ese paralítico y lo primero que dice: ten ánimo. Él viene a dar ánimo. Porque somos unos desanimados. Decirle al desanimado que tenés al lado, decirle animate. Somos unos uruguayos terribles. Sí, como decíamos no hace mucho que los de allá del Caribe son mucho más contentos, más alegres que nosotros, ¿sí? Y nosotros somos bastante depresivos,
De hecho, como país somos de los que tenemos más alto índice de suicidio, pero ten ánimo, te dice el Señor. Cuando el Señor te dice ten ánimo, eso se te mete adentro y te levantás y rompes el techo, mira. Y te expandís y te levantás realmente en todo el sentido de la palabra, porque ese ten ánimo de Dios tiene palabra de poder, tiene unción y autoridad del cielo. Él vino para dar ánimo. No solo vino para sanar enfermos, vino para animar al desanimado. Vino para animar nuestra alma desanimada. A veces estamos desanimados, como sin alma, ya nos hemos quedado en la inercia, nada más que eso, en el desánimo completo, en un vacío, en una caída vertiginosa que no encuentra piso en el pozo. Pero Él es el que vino también a dar ánimo. Él es el que, mira que también se denota ahí en el versículo 2 también, Él vino a procrear hijos. ¿Por qué te lo digo eso? Y suena raro, ¿no? Porque en realidad eso de procrear se ajusta a conductas y maneras y formas establecidas por la propia naturaleza de Dios en la humanidad, pero en definitiva María sí procreó y gestó según Dios, según el Espíritu Santo de Dios en ella. Y es a través del Espíritu Santo que nosotros somos hechos hijos de Dios. Él viene por esto y por aquello, por una señal y por otra, sea una sanidad física, un paralítico, o sea para un desanimado, animarlo. Él viene a procrear hijos. A través de todos los milagros que el Señor ha hecho y que va a seguir haciendo, es para que vos seas más hijo de Dios todavía. Pero hijo no de los desobedientes, no de los extraviados, sino hijos de los que agradan, de los que alegran el corazón de su Padre, porque hay hijos de todo tipo, ¿no? Cada uno de nuestros hijos son diferentes entre sí. Y Dios que tiene tantos hijos, sí, podrán haber de un tipo y de otro, pero levantar tu mano y decirle: Señor, yo quiero ser de los hijos que te agradan. No quiero ser de los que te dan dolor de cabeza. No quiero ser de los que te dan hondas preocupaciones. Él vino a gestar hijos. ¿Qué más? En ese versículo 2, sobre todo y finalmente, como fin de la historia para lo cual Jesús vino a esta tierra, vino a perdonar pecados. A que pecados sean perdonados. Toda esta lista maravillosa. En un solo hombre, todo lo de Dios en cada uno de nosotros. Nunca es demasiado. Nunca es solo para el otro, porque este era quizás un olvidado de la sociedad, pero un escogido de Dios. Y Él estaría como algo sumamente de fondo, como lo más importante, el paralítico, más allá de recibir su milagro de sanidad, de ser libre de su parálisis, más allá de recibir ánimo, Él habría de recibir lo más importante, que nosotros ya lo hemos recibido, y si alguien aquí todavía lo necesita, Jesús sigue perdonando pecados. Es maravilloso. Es el milagro más grande. Es por lo cual la audiencia incrédula descreyó de Jesús y murmuró contra Jesús. Porque el asunto más grande no es el milagro de la cura, de la sanidad. Ni siquiera que Dios revierta mi desánimo en ánimo, y todo eso Él lo hace y lo quiere hacer y es importante. Pero nada es tan importante como que nuestros pecados sean perdonados. Pero bueno, vete y no peques más, le dijo la mujer adúltera. Sí, porque no es una cuenta abierta y libre y bueno, y total voy y siempre el Señor me va a perdonar. Se trata de un arrepentimiento sincero y verdadero, el cual va a mover al perdonador a limpiar. Porque Él no murió en vano, Él murió de una manera tal que, por supuesto, como dice la palabra, no se puede tomar en vano esta gracia. Lejos de eso, valoramos enormemente que Jesús nos haya perdonado nuestros pecados, pero que además nos sigue perdonando pecados porque seguimos fallando. ¿O hay alguien perfecto? Absolutamente nadie, solamente Dios. Pero cada vez pecamos menos, o así tendría que ser. Cada vez tenemos que superarnos más.
Pero siempre y hasta el último hálito de vida vamos a tener que pedirle perdón a Dios. Y siempre que haya un acto sincero en eso y profundo y en fe de que el Señor es perdonador porque Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la palabra en la epístola de San Juan, capítulo 1 y versículo 9, y Él va a estar presto siempre para perdonarnos. Sí, como fue a este paralítico, lo trascendentemente más importante. Cosas maravillosas a las cuales el Señor vino y sigue viniendo y sigue estando hoy aquí en cuerpo presente, porque somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Somos miembros de Él, como para que visiblemente nos miremos entre nosotros y digamos, acá está Cristo a través nuestro. Pero Él está también aquí a través de su Santo Espíritu, está aquí también a través de su bendita palabra. Y justamente eso era lo que era necesario para que estas cosas se pudiesen concretar. ¿Qué hizo Él para que entonces todo esto tan mayúsculo y tan importante se pudiera hacer así? Y no solamente allí, sino desde allí, desde aquel entonces y hasta este entonces, y mientras dure esta gracia y por toda la eternidad. ¿Qué tuvo que pasar? Versículo 1, entonces dice que Jesús pasó al otro lado. Qué bueno que es Jesús. No se quedó de aquel su lado, el cielo, el tercer cielo, sino que pasó al otro lado. Yo no sé si entendés el viaje que se tuvo que hacer Jesús. Y no hablo de distancia solamente en cuanto, no sé, años luz, sino la distancia entre que Él es Dios y siendo Dios, tuvo que pasar a este lado hormiga de nosotros. Porque somos nada ante Él, como polvo de la tierra, y menos que nada, somos como un gusano, y nadie se ofenda, pero Él es Dios. Y siendo Dios, pasó para este lado. Él pasó para el otro lado, pero ¿qué es lo que dice? Y vino, dice. No solamente pasó a esta ribera y bueno, estará, no sé, por ahí, con algunos, en alguna nación, con alguna persona escogida. No, dice que vino. Y eso está hablando de que vino a cada uno de nosotros. Ese vino es personal. Y él dice que vino, siendo Dios, siendo no de la tierra, sino entonces del cielo, vino, dice, a su ciudad. Es tan bueno el Señor. Pasó al otro lado. Vino a cada uno de nosotros, se nos está acercando hoy día de milagros también, y además se identifica con nosotros y dice, bueno, tu ciudad es mi ciudad, tu vida es mi vida, tus problemas son mis problemas, tu familia es mi familia. Vino a lo tuyo y a lo mío, pero lo hace nuestro, lo hace tanto nuestro como de Él. ¿Entendés eso? ¿De qué manera Él se ubica y se identifica? Él vino de esta manera y toda esta gracia estaba operando y es maravilloso, ¿no? Es como un tropel de cosas que uno no puede enumerarlas, no podemos, como decía el salmista. Y esto viene y está creciendo como una ola gigantesca que se está levantando para explotar en bendición y vamos a ver naciones a los pies de Cristo. ¿Cuántos lo creemos? Pero hay enemigos de la gracia. Hay gente que le pone el pie a esta puerta, hay gente que le pone el palo a esta rueda. Desde aquel entonces, los religiosos fueron un problema, hicieron problema y eran un obstáculo. Los entonces, dice los escribas, versículo 3, es terrible que esa clase religiosa sepamos que puede existir. ¿Qué digo que puede? Existe. Y que no exista dentro de nosotros la clase meramente religiosa, porque religiosos somos todos en realidad en el buen sentido, porque ¿cuál es la verdadera religión? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Practicás esa religión? Esa es la verdadera, ser misericordioso y no encerrado en uno mismo, sino ir donde está el necesitado y donde haya extrema necesidad, mejor, huérfanos y viudas, porque Dios es Dios de huérfanos y de viudas, y eso es ser un verdadero religioso. Pero están los verdaderos religiosos, pero de lo malo, como los escribas, fríos, encuadrados, dogmáticos, establecidos dentro de sus propios dogmas, de sus propios pensamientos y costumbres, y que terminaban siendo un obstáculo, porque claro, el ensanchado y creativo y renovado Dios que hace nuevas todas las cosas,
como las misericordias que amanían, claro, no entraban dentro de ese encuadrito tan chiquito, mental y religioso de gente acostumbrada a rutinas y nada más. Y terminaban siendo un obstáculo, criticones, murmuradores, aún blasfemos. Y eso, hermano, no tenemos que mirarlo como algo de afuera y de lejos, porque se nos puede meter adentro nosotros también. Nosotros tenemos que ser agentes, como somos, de la gracia de Dios. Donde no hay límites, donde tenemos que dejar que Dios haga como quiera, porque en definitiva ellos querían condicionar a Jesús en ese momento. ¿Cómo que Jesús va a hacer esto y de esta manera? Y si no le es dado al hombre el perdonar pecados, sino solamente a Dios. Y ahí toda la manera criticona de ser. Toda esa manera murmuradora que a veces se esboza, se habla, pero no siempre, pero siempre se escucha desde el cielo. Porque dice que ellos murmuraban, esto está ahí en el versículo 3, los escribas, algunos, murmuraban dentro de sí. Eso estaba dentro de ellos. ¿Sabes que Dios sabe lo que hay dentro tuyo y dentro mío? ¿Y cómo miramos las cosas que Jesús está haciendo? Esto de ir, por ejemplo, a las plazas, o esto de ir a dar alimento, o esto de darle para adelante en las obras y dale. En estos tiempos se ha comunicado diferente gente con nosotros como iglesia, y hace no mucho alguien me dijo, pastor, ¿tienen alguna iglesia por acá en Rocha? Y le digo, no, pero mirá, si vos querés, si vos conseguís algún hogar que se abra, nosotros vamos y comenzamos con una reunión hogareña, y luego Dios dirá. Bueno, cualquier cosa le aviso. En estos días se comunica otra persona, me dice, pastor, ¿usted sabe si hay alguna iglesia en Punta del Este? Y le digo, sí, que creo y supongo que habrá ninguna que yo te pueda mencionar. Bueno, gracias, bendiciones. No sé, me aguanté un día más donde eso hizo ebullición adentro de uno, y también le dije cláusulas parecidas al planteo para Rocha, y le digo, mirá, nosotros lo que hacemos así es así, y entonces si vos conseguís una casa o se abre una casa donde se invite gente, ahí vamos. Y ahí me decía a mí, ahí voy. No porque sea Punta del Este, o porque sea Rocha, sino que estamos dispuestos, hermanos, a romper molde y que Dios haga como quiera. Pero ahí estaban los estructurados, los que no, es así, tiene que ser de esta manera. A veces enfrentamos situaciones desgarradoras, porque la gente que es religiosa, que es farisea, tiene el principal problema, que es la falta de amor verdadero, porque se cegan con cosas religiosas, esto, aquello, lo otro, y no se dan cuenta que lo más importante que debe primar es el amor y cuidar el corazón de la gente. Lo más importante, lo demás, como yo le decía a alguien en un momento que estaba tan preocupado por el templo y el lugar, y yo le decía, ¿sabes que no va a quedar piedra sobre piedra? Esto no es lo importante. Lo importante son las almas, son las vidas, son los corazones. No podés herir corazones así, no podés hacer eso. Tengamos que estar al unísono y entender que es por amor, y si nosotros lo habíamos imaginado la actividad de esta manera, pero viene una persona y nos rompe los moldes, no le rompemos el corazón y la desplazamos o lo rechazamos. No, la incluimos y nosotros nos ensanchamos. Nosotros nos abrimos. Pero estos eran unos rígidos que terminaban entonces combatiendo contra Jesús. Pero contra Jesús, ¿se podrá hacer algo? En absoluto no. Él es Jesús. Y entonces, aunque hay enemigos de la gracia, que Dios me libre y Dios te libre y Dios nos libre a todos de ser enemigos de la gracia, dejar que Dios haga lo que quiere, como quiera, dentro de la ley de su palabra, que no tiene límites en cuanto a la formación y a la manera de hacer las cosas, obviamente haciéndolas dentro del dogma bíblico, pero no dentro de los nuestros propios, que se rompen y se tienen que romper y se tienen que ir renovando, porque Dios es Dios que nos ensancha más allá de nosotros mismos. Y así el Señor, que no pudo entonces ser estorbado, pero sí un poquito, porque esto distrajo un poquito la atención. Jesús tuvo que atender esto y decir, bueno, sí, ustedes están pensando eso, cállense, no piensen nada de esa manera, no sean blasfemos. Hubo un trancazo, una tranquita por lo menos.
E inmediatamente el Señor, que es Señor, y porque es Señor, vino a hacer lo que vino a hacer y lo hizo. ¿Y qué es lo que Él viene a hacer? Viene a hacer fácil lo difícil. Viene para Él a hacerle fácil lo imposible. Porque ¿qué es más fácil? Dijo Él a los murmuradores. Perdonar pecados o decir a un paralítico, levántate y anda. Y Él vino entonces a hacer lo difícil fácil. Yo diría lo imposible fácil. Imposible, pero fácil para el Señor. Fácil para el que pueda creer. Y entonces, con una facilidad tremenda, dos cosas. Levanta al paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados. Jesús sigue haciendo fácil lo difícil. Jesús sigue haciendo fácil nuestros imposibles. Pero no descreas. No pienses que no. Porque para Dios no hay nada difícil. ¿Y para qué todo esto? ¿Para qué? Versículo 6 lo dice. ¿Para qué? Para que se sepa, primera cosa, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Para qué la parálisis del paralítico? ¿Para qué mi problema? ¿Para qué? Mi necesidad de ánimo muchas veces, ¿para qué? Mi necesidad de ser perdonado, ¿para qué? Vino Jesús y pasó a este lado, desde el otro lado, ¿para qué? Se necesitó y se sigue necesitando gente que llevemos a los paralíticos, que acá estaba esa mención también, ¿Para qué? Para que se sepa de mí, de vos y de la iglesia y ministerio y guau, no. Para que se sepa que Jesús es el Hijo de Dios. Que Él es el Hijo con mayúscula. Así que saquemos nuestros carteles. No nos dejemos encartelar. Que no venga nadie a apuntalarte y guau, y vos esto y aquello. Despojate de eso porque Dios no comparte su gloria con nadie. No me mires a mí, no me digas a mí nada. El Señor te lo dio. El Señor obró. El Señor te sanó. Porque es para que el Hijo sea entonces reconocido como el Hijo de Dios. Y también ¿para qué? Para que sepa que Él, el Hijo, versículo 6, tiene potestad. Tiene potestad. No solo para levantar al más paralítico, al más derribado, ¿sí? Al más enfermo. No solamente tiene potestad para dar ánimo al deprimido, etcétera, etcétera. Él tiene potestad para perdonar pecados. ¿Cuántos hemos comprobado las dos cosas? Que el Señor tiene potestad para sanar. ¿Cuántos estuvimos enfermos y el Señor nos sanó de algo en algún momento de la vida? El Señor tiene potestad también para perdonar pecados. ¿Cuántas veces nos sentimos mal, pésimamente mal, porque hicimos algo malo, aunque fuera de pensamiento, y fuimos al Señor y el Señor nos perdonó? Y cuando viene el perdón, se va la acusación, se va al estado de conciencia culpable. Porque eso es perdón. Y eso es por fe. Así que si ya pediste perdón, ya confesaste, no sigas cargando con conciencia culpable, porque si no, ya no sos un creyente del perdón, sos un incrédulo de Dios. Pero somos creyentes. Para decir, Señor, yo me quedo con tu verdad que me dice que si yo me arrepiento y yo me aparto, entonces voy a ser perdonado. Porque si yo creo, descreo, no creo así, descreo. Y estoy siendo hijo de la mentira. Y le estoy dando lugar al diablo, que es padre de la mentira. ¿Entienden? Qué importante es alinearnos con la palabra de Dios. Pero Él todo lo que vino a hacer fue también para que se sepa que Él tiene poder. ¿Quién tiene poder? ¿El pastor? ¿La iglesia? No, Jesús tiene poder. Eso es lo que tenemos que nosotros saber y hacer saber a los demás, porque alguien cargó con este paralítico y terminó el paralítico sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios. Supo el paralítico, gracias a los que los cargó a él, que Jesús tenía potestad, pero además dice que la gente, versículo 8, al ver se maravilló, glorificó a Dios
tal potestad que le había sido dada a Jesús. Por tal potestad que le había sido dada a Jesús. La gente se maravilló, glorificó a Dios. Y al paralítico de cola de salida, te digo algo, el Señor lo reintegró a su casa, lo mandó a su casa. Indudablemente no como había salido, paralítico, enfermo y desanimado y todo lo demás, sino que lo reinsertó, porque el Señor es un Dios de familia. Aunque no se lo pidieras, inclina tu rostro y oramos.